Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis seguir mandando las preguntas, dudas y comentarios sobre todos los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver alguno de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso, un apapacho a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos. Y hecha esta introducción, vamos a presentar a la colaboradora especial de hoy, que es Madalena Dima, que es inventora y coach estratégico, creadora del método RESET, con el cual ayudas a las personas a descubrir su propósito de vida. Ahí es nada. Madalena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Santiago, buenas tardes, muy bien, gracias por tu invitación. Es un placer y qué bueno que hacemos este programa individual para que la gente sepa realmente, porque uno de los problemas que tenemos con las terapias, con muchas terapias alternativas, es que la gente no sabe ni qué son, ni cómo trabajan, ni los beneficios que les pueden traer, ¿no? Y eso les causa un poquito de desconfianza. Pero bueno, ¿qué mejor que tú que te dedicas a esto para explicar? Así que vamos a empezar por esa pregunta. Cuando hablamos de intervención estratégica, ¿qué es la intervención estratégica, Madalena? Sí, pues mira, la intervención estratégica es un método de coaching avanzado Ujú, que combina la psicología con la terapia estratégica. ujú, Más bien, una sesión es una sola sesión, la intervención estratégica, y es una sesión de alto impacto que tiene tres funciones. Y es sanar una herida de la infancia, desbloquear una emoción bloqueada o elevar el potencial de una persona. ujú. Entonces, a mí me gusta mucho llamarla la cirugía emocional. Ok. ¿Y por qué la llamo así? Porque, mira, la comparo mucho con un tumor que tenemos, con un tumor. Por ejemplo, en el cuerpo físico, cuando tenemos un tumor, Ujú, pues se necesita una operación quirúrgica, ¿no? Para sacar el tumor. Pero en el cuerpo emocional, a veces también necesitamos una operación para sacar algo que está ahí inquistado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ujú, es lo que conseguimos hacer con la intervención estratégica, ¿no? O sea, ujú. detectar ese tumor, esa herida, sacarla en la misma sesión y dejar espacio ahí para el amor, que es lo que somos en esencia, ¿no? Ujú. Que no es poco. Que no es poco. Esto de la intervención estratégica, ¿de dónde viene? ¿Lo sabes, Madalina? O sea, ¿hace muchos años que esta terapia existe? ¿Fue canalizada, creada? ¿Cómo fue? No, yo no hace muchos, no sé exactamente hace cuántos años, pero creo que la creó Tony Robbins Ujú, y la trajo a España Tino Fernández, ujú, que es a través de sus cursos que yo me formé con todo eso. Y yo creo que es relativamente reciente, ¿no? Pero tiene mucho impacto, ya se conoce bastante. Por eso hay muchas personas que todavía no la conocen, no saben lo que es exactamente, ¿no? Porque tú dices, soy interventora estratégica y dicen, ¿y eso qué es? Suena O, a Hacienda. claro, ¿sabes? Entonces, hay muchas personas que no saben de qué va eso. Pero cada vez la gente se está enterando más de esa herramienta que es súper poderosa. Ok. Es un atajo, ¿sabes? Porque ya conocemos mucho el coaching, las terapias y todo eso, que son procesos como más largos, ¿no? Y yo aquí lo mismo, lo comparo, ¿no? Un proceso de coaching es como un tratamiento a una enfermedad. Cuando tienes una enfermedad en el cuerpo físico, necesitas un tratamiento y en un tiempo más largo, pues estás tratando la enfermedad. Pero eh, la intervención es esa operación, ¿no? Que la haces en el momento. O sea, que en solo una sesión, se, claro que después de esa sesión, tú necesitas ese tiempo ¿cómo se llama? A ver, cuando tú haces una operación, pues necesitas un tiempo para recuperarte, ¿no? Y todo eso, pues con la intervención un poquito lo mismo. Pero es hacer el trabajo en solo una sesión. Ok, fíjate que ahora que dices eso, porque es algo que yo ya sabía, el hecho de saber que esta terapia es muy rápida, o sea, a diferencia de otras terapias que la gente dice, qué aburrimiento estar 3 años, 10 años yendo a terapia, este tipo de terapias son muy incisivas, ¿no? Muy quirúrgicas, como tú estás diciendo, ¿no?
Sí, 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 totalmente, porque por eso es intensa, es muy intensa y dura como entre 2 y 3 horas, o sea que no es una sesión de 1 hora como suele ser una sesión de coaching, por ejemplo, pero es muy rápida. Ujú. Eh, no acabamos la sesión hasta que no resolvemos ese problema, ¿no? Entonces, lo hacemos a través, es una estrategia, ¿no? A través de las preguntas, hacemos las preguntas adecuadas que permita a la persona llegar a, a lo que llamamos la génesis neuroplástica, que es ese momento en el que se produjo la herida, en el que se produjo ese bloqueo emocional, ¿no? Ujú. ¿Y por qué es importante eso? Llegar ahí. Porque en ese momento, la mayoría de las veces es cuando tomamos decisiones claves que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. En ese momento tomamos esa decisión para protegernos, siempre esas decisiones tienen la intención positiva de protegernos para que no nos vuelvan a hacer daño o para prevenir para que no nos vuelvan a hacer daño, pero claro, como es una decisión inconsciente, nos va a acompañar durante toda la vida. Y cuando queremos avanzar o cuando queremos hacer algo, pues aparece esa decisión, esa voz interna que te dice, "Uf, ¿a dónde vas? Recuerda lo que te ha pasado, si haces eso, te bloqueas y te paralizas. Y no puedes, y tú llega un momento que te preguntas, pero ¿por qué no puedo hacer eso? ¿O por qué no me atrevo? ¿O por qué? ¿No? Porque es que hay ahí enquistada esa decisión clave que has tomado. Entonces, es importante llegar. Pero en este caso, Madalina, yo sé que muchas veces las personas, aunque van con ganas de cambiar cosas, les cuesta mucho ser sinceros, entrar en profundidad en sus emociones, recordar, claro, de qué forma puedes tú interactuar con esas negaciones o resistencias que a veces lleva el paciente para que dé esos resultados tan rápidos. Uf, pues ahí es el problema, ¿no? Que es que no queremos llegar ahí. Y muchas veces, mira, me llegan personas que dicen, no, no, yo sé cuál es mi heredad de la infancia, yo sé de dónde eso, pero no sé cómo resolverlo, no sé qué. Y nos pensamos que sabemos cuál es la herida, pero no es verdad. Detrás de eso que tú ya conoces, hay algo mucho más profundo, que Ujú, ni siquiera tú quieres reconocer que existe. Entonces, es, como te decía antes, a través de las preguntas, ujú, tú solo te vas respondiendo poco a poco, y llega un momento que no te puedes negar eso, ¿vale? Por mucho que te duela, por mucho que no quieras acercarte a eso, ujú, llega un momento, es que con las preguntas lo que hacemos es nos adentramos mucho en la profundidad y desde ahí reconocemos lo que hay ahí, lo que pasa y desde ahí vamos sacando cosas a la superficie, ¿no? Y ujú. en el momento que, que se sale algo en la superficie, por mucho que quieras decir no lo quiero ver, es que lo ves, es que lo ves. Y ahí es cuando las personas rompen a llorar de una manera, porque es que claro, es por fin sacas a la luz, ¿sabes? Algo que tú has enterrado tan profundo que ni siquiera quieres recordar, no quieres hablar, no te quieres acercar, porque eso duele mucho. Entonces, no somos conscientes, o sea, las personas no son conscientes de a lo, a- hacia dónde llegan o hasta qué profundidad llegan en ese momento. Y, y todo es, repito, a través de las preguntas adecuadas. O sea, tenemos unas preguntas que por mucho que yo te diga, mira, te pasa eso, te pasa lo otro, tú no lo vas a sentir, no lo vas a reconocer. Es a través de las emociones. Por eso se llama intervención estratégica emocional. Todo es a través de las emociones. Entonces, con las preguntas que llevamos a las personas a sentir las cosas y a través de la emoción se adentra cada vez más, hasta que llega en el punto que necesita llegar. Pues quizás sea por eso, ¿no? Porque a diferencia de tú di lo que quieras o cuenta lo que quieras, esas preguntas van sacando esa información y te van llevando al punto donde tienes que estar precisamente para que la intervención sea, sea funcional, ¿no? Sí, Ahora, cualquier persona puede hacerse este tipo de intervenciones, o hay unas que mejor que otras, o hay unas que no son recomendables, Alina. cualquier persona, ¿Mm? no importa, cualquier persona, o sea, no es algo que haga daño, porque
hay que especificar porque que en una intervención no es que llevemos a la persona al dolor, al trauma y la dejemos ahí. No, no, no. Por eso tiene un impacto tan grande. Es llevarla ahí, pero solo para entender por qué ha pasado eso, solo para conocer cuál es esa decisión clave que ha tomado y que le impide avanzar en su vida. Y es para, eh, ahí se produce una comprensión desde el corazón hacia ese niño, esa niña, y hacia las personas que le hicieron daño, o la experiencia, o lo que sea. Entonces, hay un, hay un salto cuántico de conciencia, eh, un salto de conciencia, digamos, muy alto, ¿no? Porque es que entendemos, de repente entendemos las cosas totalmente diferente y entendemos que no pasa nada, ¿sabes? O sea, como sacamos todo esto a la conciencia, pues ahí ya cambia todo y en ese momento puedes tomar una decisión que a ti te convenga, que te beneficia y no es algo que con lo que te quedes tú, o sea, digamos que tú haces una sesión de esta y te quedas mal. No, no. Al acabar una sesión te vas a encontrar bien, te vas a sentir bien y vas a resolver un problema, pero quitándote a lo mejor esa rabia, ese rencor. Es a través de eso que conseguimos perdonar de verdad. O sea, lo que muchas veces nos dice, hay que perdonar a ti mismo, a los demás, no sé qué, pero eso no funciona si lo decimos simplemente sin sentirlo. Ujú. Pero llegados a ese momento, a ese punto, y entender las cosas desde ese punto de vista, desde esa comprensión, desde el corazón, porque ahí vamos a entender cuál ha sido la intención positiva nuestra, por qué Ujú. hemos hecho eso, por qué hacemos eso, nos vamos a entender desde el corazón y entendemos que lo único que hemos querido hacer ha sido protegernos, ¿no? De algo. Vamos a entender también cuál ha sido la intención positiva de las personas que nos han hecho daño, porque em, por muy raro que parezca, aunque nos han hecho daño, las personas siempre han tenido una intención positiva, nuestros padres, ¿no? Hay muchas personas, prácticamente todos, que tenemos heridas de las infancias con Ujú. nuestros padres, Ujú. pero esos padres han tenido una intención positiva. Ujú. Que las acciones no han sido las mejores, no importa, pero la intención positiva Ujú. siempre ha estado ahí. Entonces, al entender eso, es cuando tenemos la capacidad de perdonarles. Es cuando tenemos la capacidad de estar en paz con nosotros mismos, con las demás personas, y es cuando se produce el verdadero cambio. Ok. ¿Con qué tipo de patologías o problemas llega normalmente la gente a este tipo de intervenciones físicos? O sea, yo puedo ir con una enfermedad, puedo ir con un problema existencial, un problema familiar, emocional. ¿Da igual, Madalena? ¿Es igual de efectivo? Sí, es igual de efectivo, pero normalmente llegan las personas que eso con mucho conflicto, ¿no? Con ellos mismos, personas que no consiguen avanzar, por esas personas que ya cuando eres adulto, cuando con la mente consciente, tú te das cuenta, por ejemplo, que tienes un problema, que quieres hacer cosas y procrastinas siempre, por ejemplo, ¿no? Cada vez que intento acabar algo, pues algo pasa, algo, y nunca acabo la cosa que quiero acabar, ¿no? Entonces, claro, llega un momento cuando tú te preguntas, a ver, pero yo por qué no puedo avanzar, yo por qué me cuesta tanto. Estás en un conflicto contigo mismo, ¿no? Porque es esa parte adulta consciente en conflicto con el niño que intenta protegerte. Entonces, son esas personas que llegan eh, para entender, ¿no? Y para ver de dónde y para conseguir avanzar. Pero vamos, da igual, con una enfermedad física también vienen muchas personas, porque claro, como yo siempre digo, si el cuerpo emocional no está bien, el cuerpo físico tampoco lo está. Ujú. Entonces, al final, todo va unido. Claro, todo tiene relación. Mm. ¿Tiene efectos secundarios? Porque yo sé que hay terapias energéticas, psicológicas, que después hay un rebote que es normal porque es una crisis, digamos, curativa. ¿Este tipo de intervención estratégica tiene esto o más bien no, Madalena? Más bien no. Ujú. A veces, mm,
los días después de una sesión te puedes sentir como melancólico, ¿no? O sea, esas, pues, ese momento de integrar toda esa información que has sacado, ¿no? A la luz, a la conciencia, pero no es algo que digas que, no, que te encuentras mal, no, nada. No tiene efectos secundarios, no tiene, es que tú date cuenta que son cosas, es como si tú de repente descubres una información que está dentro de ti Ujú. y la sacas y la ves claramente y dices, uff, ¿y cómo no he sabido eso? ¿Sabes? O sea, es que es una toma de conciencia muy grande, que es que ya cambia totalmente tu vida. Vale, me imagino que sabiendo que es una terapia rápida, habrá gente que necesite más sesiones que otras. Normalmente, ¿cuántas sesiones son las necesarias para realmente trabajar ese problema y eliminarlo o minimizarlo lo máximo posible? Sí, depende. Normalmente, si es, por ejemplo, si es algo en concreto, mm, puede bastar con una sesión, con una intervención, ¿no? Y luego tienes que hacer ese trabajo de reprogramación de la mente, ¿no? O sea, porque claro, tú te das cuenta de las cosas, por ejemplo, con una creencia limitante, ¿no? De identidad, o sea, descubres la creencia, ya la desmontas y tienes que poner en su lugar una creencia que estás creando en la misma sesión, tú mismo, desde tu mente consciente, una creencia que te favorece y no te limita. Y claro, necesitas un tiempo para practicar esa creencia, para integrarla, ¿no? Para que tu cerebro se la crea. Ujú. Y, y normalmente con una sesión, eh, pues se resuelve el problema. Ahora depende, por ejemplo, si hay más cosas, ¿no? O Ujú. sea, a lo mejor necesitas hacer más sesiones, Ujú. pero una sesión para una cosa es suficiente. Ok, y este tipo de terapias, Madalena, se pueden hacer aunque no me pase nada, me refiero, yo estoy bien, me siento bien, pero aún así es efectiva este tipo de terapias, o si tú estás bien, no hace falta que te las tomes. A ver, depende de lo que es estar bien. Estoy feliz, no tengo problemas, o por lo menos no problemas que me causan mucha frustración, no vivo desde el miedo, o sea, tengo una vida bien. Claro, si estás bien, o sea, no necesitas nada, ni eso, ni una terapia, o sea, no necesitas nada, pero es muy difícil. O sea, cuando decimos estoy bien, eh, si, al- ¿sabes lo que pasa? Que estar bien no quiere decir que estoy en mi máximo potencial. Se puede hacer, claro, porque una de las funciones es elevar el potencial de una persona al máximo. ¿Qué quiere Por eso te decir? pregunto, claro. Claro, eso quiere decir que nos adentramos para reconocer, para detectar, descubrir, reconocer esas habilidades, ¿no? Que tú tienes ahí y creértelas, porque a veces ah, sabemos que tenemos talentos, habilidades, no nos la creemos del todo, ¿no? Entonces, claro, tú puedes tener una vida bien, feliz, pero no estás en tu máximo potencial, porque nuestra vida no tiene que estar bien, tiene que estar, que ser extraordinaria. Entonces, claro que sí, pasar de una vida bien a una vida extraordinaria, pues te puede ayudar perfectamente una intervención estratégica. Claro, eso te lo pregunto precisamente por eso, porque habrá gente que dirá, bueno, pues si yo me siento bien, ¿para qué voy a ir? Pues precisamente para que obtengas tu máximo potencial, ¿no? Sí, O que descubras que a lo mejor no estás tan bien como tú pensabas que estabas, exactamente. ¿no? Que a lo Sí, mejor sí. también suele pasar. Vale, has hablado sobre las heridas de la infancia y las creencias limitantes de identidad, que mucha gente dirá, vale, ¿y de qué me estás hablando? ¿Esto qué es, Madalena? A ver, una herida de la infancia. ¿Qué es una herida emocional? Pues una herida emocional es un daño que nos hicieron en el cuerpo emocional. Ujú. Y aquí voy a hacer otra vez una comparación con el cuerpo físico, ¿no? Porque es que yo creo que todavía nos cuesta mucho entender que tenemos un cuerpo emocional, que tenemos un cuerpo mental, ¿no? Como el cuerpo físico lo vemos, lo tocamos, es más fácil, ¿no? Si nos hacemos una herida en la rodilla, la vemos, la curamos y punto. Pero si nos hacemos una herida en el cuerpo emocional, y como no sabemos gestionarla,
porque nadie nos ha enseñado cómo se cura una herida en el cuerpo emocional. Hacemos muchas veces la vista gorda y decimos, "Buah, no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, seguimos", y esa herida se queda abierta, ¿no? Entonces, como en el cuerpo físico tenemos unas necesidades primarias básicas de supervivencia, como comer, beber, dormir, ¿no? Si no hacemos eso, nos enfermamos y morimos. Ujú. Pues el cuerpo emocional tiene también 6 necesidades primarias de supervivencia, que no son preferencias, no es algo que quiero, que prefiero, sino es algo que necesito para sobrevivir. Y Ujú. esas necesidades son la necesidad de amor, de pertenencia, de conexión, de drama, de diversión, que necesitamos cubrir. Si no, el cuerpo emocional se enferma y se muere. Ujú. Entonces, em, ¿qué pasa? Un niño, por ejemplo, cuando se siente abandonado, cuando se siente rechazado, cuando se siente humillado, lo que en realidad siente es que no tiene esas necesidades cubiertas. Y lo que hay detrás de todo eso es sentir el peligro de muerte. Ujú. Aunque parezca mentira o, ¿sabes? O sea, es lo que sentimos. Y lo primero que necesitamos como ser humano es asegurar nuestra supervivencia, ¿no? Y esas heridas son esas experiencias que hemos tenido en nuestra infancia o esas situaciones de alto estrés en la que hemos sentido el peligro de muerte. Entonces, ahí el cuerpo emocional se daña. Y Ujú. claro, si no sabemos cómo sanar, cómo curar esa herida, se queda una herida abierta. Y cuanto más tiempo pasa, esa herida peor está. Y Ujú. entonces, ¿qué pasa? Si tenemos mucho tiempo, esa herida es como el dolor que lo sentimos en el cuerpo emocional no es el mismo que en el cuerpo físico, ¿no? Pero sentimos con esa sensación de pesadez, de, Ujú. con ese vacío en el alma, ¿no? O sea, esas cosas. Y no sabemos gestionarlas. Entonces, claro, si pasa mucho tiempo, pues al final ese daño que está en el cuerpo emocional va a pasar al cuerpo físico y es cuando se enferma el cuerpo físico Ujú. y ahí vamos. O sea, que es que son por eso es importante entender, ¿no? Porque muchas veces, ¡buah! Pero y eso es de los traumas de la infancia, tampoco es para tanto, que es como una moda, pero que no es nada de eso, ¿no? O sea, hay que entender que existe este cuerpo emocional y que también tiene heridas que necesita curar, sanar, para que tú funciones bien, para que tu vida sea una vida buena, eh, por lo menos, ya no hablamos de una vida extraordinaria, ¿no? Pero Ujú. por lo menos una vida buena y entender que ya no corremos ese peligro de muerte como hace miles de años, ¿no? Que si estamos solos, nos ataca un león y nos come. No es lo mismo, pero Ujú. claro, nuestro reptiliano al final va a funcionar de esta manera. Sí, es importante lo que estás comentando porque es cierto que la mayor parte de las personas no trabaja con esas heridas de la infancia, que casi todo el mundo las tiene. Lo que pasa es que unos las recuerdan, son conscientes, otros no, porque las han hundido en el baúl de los no recuerdos, y las niegan, ¿no? Pero que te siguen afectando, que es uno de los problemas, ¿no? Y te siguen afectando de formas, pues, muy diferentes. Ahora, ¿y las creencias limitantes de entidades, Madalena? Uf, las creencias limitantes. Hay más tipos de creencias limitantes, pero las que más nos limitan son las creencias de identidad, ¿no? Son esas creencias que empiezan por yo Ujú. soy, porque, a ver, cuando somos niños, ya sabemos que el cerebro se desarrolla poco a poco y hay una parte del cerebro que, que es esa parte del razonamiento que no está desarrollada, ¿no? Entonces, cuando somos niños, todo lo que nos dicen nuestros padres, las personas con autoridad de nuestra vida, nos lo creemos. O Ujú. sea, no cuestionamos en ningún momento si es verdad o no es verdad, sino que si tu madre te dice, eres lenta, eh, pues una vez, dos veces, al final te lo crees, ¿no? Ujú. Entonces, claro, es cuando construimos nuestra identidad y la construimos en función
de lo que nos dice sobre nosotros mismos. O lo que, aunque no nos lo digan directamente, lo que entendemos, ¿no? A través de cómo nos tratan, de cómo nos miran. Entonces, eso es muy, muy importante porque si nosotros creemos sobre nosotros mismos algo que no nos beneficia, eso nos afecta para toda la vida. Ujú. Porque nuestra vida no puede ser más grande que nuestras identidades, que nuestra identidad. Nuestras acciones, nuestros resultados no pueden ser más grandes porque nuestra identidad no lo permite. Entonces, si por ejemplo, yo qué sé, hay creencias de todo tipo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, si te han dicho, pues eres tonto, ¿no? ¿No? Tantas veces que tenemos, y hay creencias que no nos queremos ni siquiera decir, porque no queremos creer eso sobre nosotros mismos, pero dentro de nosotros sí están ahí. Eh, pues cuando tú, como adulto, intentas hacer cosas eh, que no sean de tontos, no te salen, ¿no? Y al final, ¿un tonto qué hace? Pues tonterías. Eh, entonces, llega un momento que dices, a ver, pero ¿por qué no me salen las cosas? Yo intento hacer eso, pero por mucho, llega un momento que siempre hago una tontería. Ujú. Eh, y es ahí, hay que identificar esas creencias y como decía antes, hay que sacarlas a la mente consciente, hay que sacarlas a tu parte adulta, ¿no? Porque como tu parte adulta entiende perfectamente que eso no es verdad, Ujú. pero no es la que actúa en esos momentos de tu vida. La que actúa es ese niño que sí que lo cree, sí cree Ujú. que es eso. Y ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces creemos que sabemos cuáles son las creencias limitantes que tenemos. ¿No? Son esas creencias que escuchamos mucho, ¿no? Eh, que soy insuficiente, no valgo, o lo que sea, pero en las intervenciones hemos llegado a unas creencias muy, 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 muy profundas, que son esas que no te dicen, pero que te dan a entender. Ujú. Y esas son las más peligrosas, porque de verdad dentro de ti te lo crees de verdad. Por ejemplo, a mí me impactó mucho en una intervención con un señor em, que llegamos a un punto donde descubrió que creía sobre él mismo que era un monstruo. Entonces, claro, o sea, tú como adulto no crees eso, ¿no? O sea, de repente él dijo, pero ¿cómo puedo creer eso sobre mí mismo? O sea, ¿cómo pude haber tenido tanto tiempo esa creencia, ¿no? Ujú. Y, y es ahí cuando se hace luz, cuando tú te das cuenta que, espérate, que no es verdad, porque por mucho que me hayan hecho entender eso, yo no soy un monstruo. Tienes evidencia de que no eres un monstruo. Entonces, cambia todo, se rompe. O sea, el puzzle que tenías construido sobre ti mismo se rompe y enseguida, o sea, solo en ese momento, tu vida va a cambiar totalmente. Entonces, nos limitan un montón. Las creencias limitantes, sobre todo las de identidad, nos limitan un montón. Bueno, pues ya nos estás comentando, obviamente, cómo nos afectan, pero ¿por qué es importante sanarlas, Molina? Pues por eso mismo, por lo que te decía, porque si tú no cambias la creencia limitante, no puedes cambiar tu vida, no puedes avanzar. Ujú. Si tú crees sobre ti mismo que eres un monstruo, como en ese caso, esa persona pues intentaba hacer cosas muy buenas en su vida, pero siempre acababa a hacer alguna monstruosidad, ¿no? Ujú. Porque esa parte de ti que cree eso necesita evidencia Ujú. para sostener esa creencia. Entonces, eso es muy importante porque al final, ¿sabes lo que pasa con esas creencias que tenemos de limitantes? Como dentro de nosotros lo creemos, pero no nos lo queremos creer porque no nos gusta eso, intentamos ser lo que no somos y vamos por la vida escondiendo nuestra identidad. Y vamos por la vida con miedo a no descubrir quién somos, Ujú. porque em, sentimos que si descubren
quién somos de verdad, nos van a rechazar, eh, no nos van a querer y claro, entramos otra vez en modo alerta y en peligro de muerte. Ujú, Entonces, claro, construimos nuestra vida a través de las máscaras, ¿no? Y, ujú, y no somos capaces de ser auténticos, porque claro, si creemos que nuestra esencia, nuestra autenticidad es algo malo, no ujú. queremos que la gente nos conozca tal como somos. Entonces, por eso es muy importante descubrir esas creencias, descubrir qué crees sobre ti mismo para darte cuenta de que eso no es verdad y a raíz de eso ver cuál es tu verdadera esencia y cuál es tu verdadera autenticidad. Y ahí es cuando construyes la identidad alineado con tu esencia, con lo que eres tú de verdad y no con lo que te han hecho creer que eres. Ok. Entonces los cambios, según me comentas, a mí, para que la gente lo sepa, son casi inmediatos, ¿no? O sea, habrá mucha Sí, gente que se vaya con un concepto totalmente diferente después de la primera sesión, ¿no? sí, 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 en una sesión. O sea, hay personas que solo hacen una sesión. O sea, cambia tu vida totalmente en una sesión. O sea, ya te digo, a no ser que tengas más cosas, ¿no? Que por ejemplo, yo qué sé, has trabajado una creencia y luego dices, no, es que mira, ahí no sé qué, quiero otra para otra cosa. Pero en una sesión estás resolviendo el problema. Por eso te digo que es muy poderosa, es muy impactante y muy poderosa porque rompe toda la Vale. estructura de la vida que has creído que era la vida que tú querías y te das cuenta por qué no es la vida que tú quieres, cómo quieres ser la vida que tú quieres, y ¿sabes? Y hacerlo todo de la manera que tú eres en esencia, alineado con tu esencia, con lo que eres, con lo que quieres ser y con lo que quieres conseguir en tu vida. Claro, entonces según estás comentándome, Madalena, esto pasará, ¿no? De que vas por una situación que tú crees que tienes, pero con las preguntas que les hacen salen otras situaciones, otros problemas de infancia, otros problemas de identidad que no sabía que tenían, que también pueden arreglar en ese mismo momento, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. No voy a decir nunca, pero casi nunca es la raíz, es lo que creen que es. ¿Sabes? O sea, que llegamos a puntos que es que no quieres recordar esos puntos. Los has enterrado tan profundo Ujú. que no te acuerdas, no los quieres recordar, no quieres llegar ahí y es donde llegamos a través de las intervenciones. Entonces, pues eso, sorpresa total. O sea que la gente tiene que ir abierto, ¿no? Abierto a Sí, a la sanación, a la sí, curación. sí. Pues suena muy, muy interesante, Madalena. Y para la gente que sepa, ¿cómo lo trabajas esto? ¿Lo trabajas presencial, online? ¿Cómo lo haces? Lo trabajo en la mayoría de los casos online, porque Ujú, así puedes llegar a todas las personas. En algún caso también presencial, si están cerca y quieren presencial también, pero se puede trabajar perfectamente online. O sea que no hay ningún problema. Ya te ujú, digo, eso sí, necesitas esas 2, 3 horas para ti, que no te moleste nadie, eh, que vengas abierto ujú. es muy importante, aunque muchos vienen sin estar del todo abiertos, pero sí llegan al punto donde Pero tienes que llegar, dispuestos. Ujú, ¿sí? ujú. Y nada más, o sea, nada más. Ok. ¿Y lo estás haciendo solamente a título individual? ¿Estás dando algún tipo de formación inclusive para gente que quiera hacer terapeuta? ¿O solamente estás ahora en hacerlo de forma directa? A ver, las intervenciones solo se hacen individuales. Ok. Em, yo también tengo un programa ahora de lo que te decía del programa Reset que tengo, Ujú, que son cosas que hacemos, mentorías grupales, que hacemos sesiones grupales, pero no son intervenciones. Dentro de ese programa también hay intervenciones estratégicas, pero esas hay que hacerlas de forma individual. Eh, Solo individual. La intervención estratégica no se puede hacer grupal, o yo por lo menos no lo hago. A ver, sí que se puede llegar a un resultado, ¿no? Porque al final hay 5 traumas, ¿no? 5 heridas de la infancia y cada uno llega a la suya, ¿no? Puede llegar a la suya, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es trabajar específicamente
tu trauma, tu problema, tu decisión clave, ¿no? Y vale, te la puedes trabajar, te das tu cuenta, pero si se hace de forma grupal, no me la puedes comentar, ¿no? Entonces, una vez que interactúas conmigo, que me la comentas, que eso, yo sigo con las preguntas que te ayudan a desmontar y que te ayudan a reprogramar tu mente, tu vida, como quieras. Entonces, las intervenciones las hago solo de uno a uno. Sí, Ok. Y como explicas, entonces, el método Reset es otra cosa, que eso incluye es. las intervenciones, pero ya lo puedes hacer más grupal, más, Sí, es diferente. sí, sí, sí. Eso ¿Qué? es, Ujú. sí. Dime. Vale. Eso es algo que he creado yo con todo eso, con toda mi experiencia, con el coaching, las intervenciones, la experiencia que he acumulado yo a través del yoga también, que soy profesora de yoga y todo eso. Entonces, he creado un programa eh, con la que ayudo a las personas, más bien a las mujeres, a todas las personas, pero me enfoco más en las mujeres de mediana edad, con esa necesidad de trascender, ¿no? Porque llega un momento en nuestra vida que necesitamos trascender, que necesitamos em, atender a esa necesidad del alma que tenemos, ¿no? Y no sabemos cómo hacer eso, ni siquiera sabemos que esa es una necesidad del alma, pero es un momento en nuestra vida que tengamos lo que tengamos, no estamos bien, ¿no? Eh, y es esa búsqueda de encontrar algo, pero no sabes el qué. Ujú. Entonces, em, a través de ese programa, ayudo a esas mujeres a descubrir su propósito de vida, a establecerse en su camino. Y yo digo, aquí me gusta a mí decirlo, cuando haces eso, es como tocar la felicidad, ¿no? Ujú. Porque pasamos a otro nivel de conciencia. Porque yo creo que todas las personas, sobre todo hoy en día, hemos venido con una misión de vida, ¿no? Con algo que tenemos que hacer. Y, y cuando tú descubres ese propósito de vida y esa misión, todo lo demás ya no tiene importancia. Ni siquiera esas heridas, ni siquiera esa incomprensión, ¿sabes? O sea, pasas a otro nivel de conciencia y desde ahí eh, percibes de otra manera la vida, Ujú. em, el mundo, las personas. Entonces, a través de ese método que he creado, pues ayudo a esas personas a llegar ahí, ¿no? Y claro, todo es un proceso, por eso incluyo intervenciones estratégicas, ¿no? Porque hay momentos que estás bloqueada y no te lo crees, no sé qué. Incluyo sesiones de coaching, mentorías grupales y todo eso. Ok. ¿Y este método tiene una temporalidad exclusiva? ¿Sabemos cuánto dura? Sí, dura 3 meses. Ok. 90 días, Ujú. como te digo, incluye todo, o sea, tanto intervenciones como sesiones de coaching, mentorías grupales y, Ujú. claro, educación en todo eso, ¿no? Ok. Para que entendamos de qué va. Pues suena fantástico. Madalena, y la gente que le esté interesando lo que estás comentando, ya sea la intervención estratégica individual o lo que has hecho, ¿dónde quieres que te busquen, te curiosen o te contacten? Pues me pueden seguir en Instagram, por ejemplo, Ujú. que es @timeturesta_oficial, o pueden mirar mi página web, que es Ujú. timeturesta.es. Y, y ahí pues si me siguen, porque siempre cuando abro el programa, antes del programa, siempre hago un taller de 7 días gratuito, Ujú. donde enseño los 7 pasos que hay que seguir y cómo hacerlo para descubrir tu propósito y establecerte en el camino. Ok, Entonces, se pueden aprovechar de eso, que es una formación totalmente gratuita. perfecto. Pues invitamos a la gente que te esté escuchando, Madalena, y le interese que te contacte, ¿vale? Vale, Pues pues muchas muchas gracias gracias. y a los que nos estéis escuchando, como siempre, mandamos un abrazo y dejamos teléfono de contacto 601-487-113 para que nos sigáis mandando las dudas, comentarios y preguntas. Un abrazo y gracias por estar. Paulina, Muchas gracias, Santiago. Gracias. Ha sido un placer. yo lo sé.